muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Agradecer a la directora de carrera de Bioquímica y Farmacia por la invitación y ser parte de este congreso que está organizado por esta carrera, ¿no? Tengo la oportunidad y la felicidad de poder ver algunas caritas que han sido ya mis estudiantes en el transcurso de anteriores gestiones, ¿no? Entonces, yo muy feliz viendo a los anteriores expositores, pero ahora nos toca a nosotros poder defender el siguiente tema que lleva por título Métodos de diagnóstico en el laboratorio clínico para SARS-CoV-2. Perdón. Bien, y yo quiero comenzar la disertación con la siguiente frase. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y bien, esto es muy importante ¿por qué? Porque la experiencia de situaciones pasadas nos va a permitir a nosotros generar situaciones o estrategias de prevención para afrontar diferentes situaciones, en este caso, como enfermedades, brotes, epidemias, que ya ocurrió con anterioridad. Y bueno, hablando un poquito de historia, SARS-CoV-2 ya se venía conociendo hace bastantes años. En la década de 1980 fue descrito por primera vez ya, y no se lo consideró un patógeno hasta la primera epidemia que ocurrió en el año 2002 en China, donde si hasta antes de este año SARS-CoV era considerado como uno de los causantes de infecciones respiratorias y digestivas solamente en personas inmunocomprometidas, pues a partir del 2002 empezó a causar infecciones respiratorias graves, ¿no? Posteriormente, 10 años después, en los países de Medio Oriente se describió otro brote, otra epidemia causada por SARS, esta vez catalogado como MERS por síndrome respiratorio de Medio Oriente, ya, y nuevamente en el 2019 volvimos a escuchar de esta epidemia, ¿no? Entonces, todos hemos venido hablando de que SARS-CoV-2 en el 2020 fue considerado como una emergencia de salud pública de carácter internacional y el 11 de marzo del 2020 fue considerado como una pandemia. Bien, ¿por qué es importante y por qué nosotros empezamos a describir a SARS-CoV-2? No nos olvidemos de que la identificación de la secuencia del material genético fue realizada en el año 2019, porque antes solamente se lo había catalogado como SARS-CoV-N, porque a pesar de ser uno de los coronavirus, hacía parte, ya no tenía los mismos hospederos intermedios para poder causar la infección. Ya también es muy importante que nosotros conozcamos a quién nos enfrentamos, porque gracias a que conozcamos nosotros al microorganismo causante de la enfermedad, nosotros vamos a poder conocer mutaciones que puede tener este virus. Ya vamos a poder tener métodos de diagnóstico y vamos a poder también generar nuevos tratamientos para poder afrontar esta enfermedad. Y otras circunstancias también que nos permiten el conocer a este microorganismo. Bien, entonces la familia de los coronavirus, en este caso SARS-CoV-2, pertenece al grupo cuarto de los coronavirus, ya es considerado un virus ARN monocatenario positivo y pertenece a la familia Coronaviridae. Tenemos 4 géneros importantes. Acá tenemos los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los delta coronavirus.
podemos encontrar los alfa y los beta coronavirus como causantes de enfermedades en animales y también en humanos, ya por el salto de especie que ha tenido este microorganismo. Los gamma coronavirus y delta coronavirus todavía no se ha relatado o no hay evidencia de que exista infección o que haya habido un salto de especie porque solamente afecta a animales. Bien, y aquí tenemos la estructura de SARS-CoV-2. La característica principal, tenemos una proteína muy importante, la proteína spike o la proteína espicular, que le da la característica, ¿no?, de una corona a este microorganismo, a este virus. Contiene una nucleocápside, una membrana glucoproteica y también está constituida por un material genético de ARN virus, ¿no? Y tiene la capacidad de unirse a los receptores ECA2, conocido como la enzima convertidora de angiotensina 2. Bien, antes de continuar con la siguiente diapositiva, es necesario que nosotros conozcamos la estructura de este virus para poder saber cuáles fueron los métodos de diagnósticos que se pudieron elaborar en base a esta estructura para poder conocer qué tipo de anticuerpos se van a generar en este proceso de la enfermedad y generar, ¿no?, los métodos de diagnósticos directos e indirectos. Es necesario también que nosotros podamos conocer acerca del ciclo de SARS-CoV-2 y primero vamos a ver que el ciclo de SARS-CoV-2 está constituido por 5 fases. Una primera fase de contacto, una fase de inyección, una fase de eclipse, una fase de ensamblaje y una fase de expulsión. Ahora, ¿en qué consiste la fase de contacto? La fase de contacto se inicia cuando el virus entra en contacto con una célula, ¿ya? La proteína spike se une al receptor de la célula, a receptores específicos como AC2, que los podemos encontrar en neumocitos, ¿ya? A nivel de pulmón principalmente, ¿ya? Y una vez que ocurre la unión de este receptor con esta proteína, se libera el material genético, acá, se libera el material genético y automáticamente este ARN es reconocido por los ribosomas y empieza a sintetizarse ARN, varias moléculas de ARN, ¿ya? Posteriormente, en la fase de eclipse, este ARN, la helicasa ya empieza a desdoblar este ADN para sintetizar material genético o diversas proteínas víricas, ¿no? En la fase de ensamblaje, ¿qué es lo que ocurre? Esta proteína N es reconocida por el retículo endoplasmático y se empiezan a unir la proteína M y la proteína N para poder liberar nuevas estructuras virales. Posteriormente, en la fase de expulsión, estas proteínas virales son dirigidas hacia la membrana de la célula y nuevamente se liberan nuevas estructuras virales, se liberan nuevos virus. ¿Para qué? Para que puedan infectar a las nuevas células. Ahora, ¿por qué es importante poder conocer los métodos diagnósticos para SARS-CoV-2? No nos olvidemos que una de las tareas que se pudo trabajar bastante durante esta epidemia, durante este proceso de enfermedad, fue de poder rastrear al virus. Nuevamente, comprender la epidemiología, porque se quería conocer cuál era el proceso de la enfermedad o en qué etapa de la enfermedad nosotros podíamos transmitir el virus, informar el manejo de casos sospechosos o casos confirmados de SARS-CoV-2 y controlar el proceso de transmisión. Ahora, nosotros en laboratorio hablamos mucho de sensibilidad y especificidad. Seguramente ustedes ya pudieron ver este tema y hoy vamos a conocer otros dos conceptos importantes. Primero,
Cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, nosotros hacemos referencia a sensibilidad y especificidad clínica y analítica. Ustedes han escuchado seguramente acerca de lo que es la sensibilidad clínica, como la capacidad que tiene un test para poder determinar los pacientes que son verdaderamente positivos. Cuando hablamos de especificidad clínica, hablamos como la capacidad que tiene un test para poder determinar los casos evidentemente negativos. Ahora, pero hoy vamos a poder ver qué es sensibilidad analítica y especificidad analítica. Cuando nosotros hablamos de lo que es la sensibilidad analítica, nosotros hacemos referencia a la capacidad que tiene un test para poder detectar la mínima cantidad de antígeno en una muestra. Cuando nosotros hablamos de especificidad analítica, nosotros hacemos referencia a la capacidad de que ese test no haya o no haga reacciones cruzadas con el tipo de microorganismo que yo deseo investigar, ¿no? Entonces, espero que queden claros estos conceptos porque vamos a hablar mucho de sensibilidad analítica y especificidad analítica en las siguientes diapositivas. Bueno, antes de hablar específicamente de los métodos diagnósticos para SARS-CoV-2, nosotros tenemos que conocer de que los métodos diagnósticos para infecciones virales ya existían, ¿ya? Tal es el caso, nosotros podríamos o se puede hacer una detección directa de cualquier virus a través del análisis de componentes virales, a través del análisis de líquidos corporales y a través del análisis de tejidos infectados por este virus que nosotros estamos estudiando. El aislamiento viral. Nosotros el aislamiento viral lo podemos hacer de cultivos celulares o también a través de la PCR, serología. Entonces, cuando nosotros hacemos estudios serológicos para la determinación de virus, nosotros podemos demostrar la presencia de anticuerpos. Ahora sí empezamos con la parte que verdaderamente nos interesa, ¿no? Entonces, los métodos de diagnóstico para SARS-CoV-2 los tenemos clasificados en 3 enfoques importantes. Primeramente, la detección de ácidos nucleicos, que es la técnica recomendada por la Organización Mundial de la Salud. El CDC también nos recomienda esta técnica por la alta sensibilidad y especificidad que nos muestra esta técnica en el proceso de detección de SARS-CoV-2. Ahora también tenemos la determinación de antígeno, que seguramente varios de aquí o varias personas pudieron hacerse la detección de antígenos. Es una técnica muy rapidita, pero hoy vamos a conocer el fundamento de la misma. También tenemos la detección de anticuerpos. Acá tenemos anticuerpos de tipo IgG, de tipo IgM, de tipo IgA, y también vamos a ver que se está incursionando en la investigación de anticuerpos neutralizantes. Vamos a empezar entonces a estudiar lo que es la PCR. Ya nosotros tenemos, es una técnica de biología molecular. Las técnicas de biología molecular se caracterizan porque se pueden obtener, se puede identificar ADN y también se puede hacer la detección de distintas proteínas que nosotros deseamos estudiar. Dentro de los tipos de proteínas C reactiva, nosotros podemos trabajar con lo que es la RT-PCR, PCR transcriptasa inversa. También tenemos lo que es la qPCR, que es la PCR en tiempo real cuantitativa, que es una de las diferencias. Y también tenemos lo que es la RT-qPCR, que es una combinación de ambas. Déjenme un minutito dejar el barbijo acá. Bien, entonces continuando con la disertación, la reacción en cadena de la polimerasa es una técnica de biología molecular, como ya les había explicado antes,
¿ya? Es rápida, es sensible, es versátil y permite amplificar un fragmento de ADN en varias copias de ADN, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta PCR es recomendada o por qué varios organismos recomiendan esta técnica como una prueba ideal para la detección de SARS-CoV-2? Primero, por su buen desempeño analítico. Segundo, porque es una técnica ya de retrotranscripción excelente, tiene una alta sensibilidad clínica, pero esta sensibilidad clínica depende mucho de varios aspectos importantes, principalmente por el tipo de muestra, la calidad de muestra, el transporte, el almacenamiento y la etapa evolutiva de la enfermedad. Bien, todos sabemos entonces que ya hemos llevado en bioquímica que todo proceso laboratorial incluye una fase preanalítica y una fase analítica y una fase posanalítica. En la fase preanalítica nosotros condicionamos todos los parámetros que me van a validar a una calidad de muestra para que nosotros podamos realizar un proceso de la misma con calidad. Ahora, dentro de lo que es la fase preanalítica, para lo que es el desarrollo de la proteína, de la reacción en cadena de la polimerasa, ya nosotros principalmente dependemos de la calidad de la muestra. Algo muy importante aquí, que la calidad de la muestra va de la mano o está relacionada con la fase evolutiva de la enfermedad. También los materiales que nosotros podamos trabajar en el proceso de la recolección de la PCR, ¿no? Primero, nosotros sabemos que la fase de la enfermedad, nosotros tenemos una fase aguda y una fase crónica, inclusive una fase de convalescencia. Los materiales, nosotros tenemos los medios de transporte, ya el medio de transporte que es el tubito donde yo voy a tener el material adecuado para conservar esa muestra que se tomó para la realización de la técnica. Es muy importante para nosotros el material porque todos se han visto que en el proceso de la recolección de la muestra se trabajan hisopos, entonces la calidad del hisopo, el tipo de material del hisopo nos va a permitir a nosotros tener la presencia o la ausencia del material genético que nosotros deseamos investigar. Ahora, el tipo de muestra. Hemos escuchado que el tipo de muestra recomendado para la realización de las distintas pruebas que se realizan para PCR es la muestra obtenida de las vías respiratorias superiores, como el hisopado nasofaringio y el hisopado orofaringio. Las vías respiratorias inferiores podemos obtener muestras como el esputo espontáneo, el aspirado endotraqueal, el lavado broncoalveolar. También podemos hacer una PCR en muestras de heces y también en orina, ¿ya? Ahora, cuando yo procedo a tomar muestras de vías respiratorias superiores, generalmente durante la primera semana de la aparición de los signos y síntomas de la enfermedad, ¿ya? Como punto, cuando procedo a tomar muestras obtenidas de las vías respiratorias inferiores, cuando vemos que hay una alta sintomatología de mi paciente, ¿ya? Pero que mi PCR obtenido de el hisopado nasofaringio y orofaringio salió negativo. Ahora, en las heces lo hacemos a partir de la segunda semana de la aparición de signos y síntomas de la enfermedad. En la orina y en la sangre no se encuentra ARN viable o una concentración por encima del 1% para poder hacer esta técnica. Ahora vamos con el transporte y el almacenamiento. Una vez que se recolectó la muestra, para poder
realizar la técnica, nosotros es necesario que consideremos varios puntos. Dentro de ellos, el medio de transporte, que es el medio de transporte viral, y otras alternativas como soluciones de PBS y también o solución fisiológica. La temperatura de conservación es muy importante acá, ¿ya? Nosotros tenemos que conservar una temperatura de 2 y 8 grados. El tiempo de conservación. Las muestras procedentes, ¿ya?, de vías respiratorias inferiores o que contienen solución fisiológica y PBS, es necesario que éstas puedan trabajarse durante las primeras 24 horas. Cuando nosotros tenemos las muestras obtenidas y colocadas en un medio de transporte viral, nosotros podemos esperar hasta 72 horas de su proceso. Muchos de nosotros nos preguntábamos por qué Cenetrop tardaba a veces bastante tiempo en entregar un resultado, ya, pero tenemos que considerar que estas muestras que estaban dirigidas a estos centros de referencia eran obtenidas en un medio de transporte viral. Entonces, las distintas fases, el proceso para la obtención o identificación de la secuencia del material genético de SARS-CoV-2, primero, entonces, consiste en una extracción del ARN, porque no nos olvidemos que SARS-CoV-2 es un ARN monocatenario positivo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que transformar este ARN en ADN para poder ser testado, y un proceso de retrotranscripción. Pues bien, entonces, este tipo de PCR, la PCR-RT, que es la técnica recomendada para el aislamiento de SARS-CoV-2, primero utiliza como molde inicial al ARN, ¿ya?, y se requiere de una transcriptasa inversa para la conversión del ARN en ADN complementario. Pasos. El primer paso de la retrotranscripción a partir del ARN es, nosotros, este ARN mensajero, que es el material genético que nosotros encontramos en el virus, ya a través de la acción de una transcriptasa inversa, nosotros convertimos este ARN mensajero en ADN complementario. Luego, gracias a la acción ya de diversas enzimas, nosotros vamos a amplificar la acción de la enzima TAC polimerasa, ya que es una enzima que puede trabajar a altas temperaturas. Más adelante vamos a ver cuál es la temperatura en la que se realiza este proceso, ya, y luego procedemos con el proceso estándar de la reacción en cadena de polimerasa que se realizan para cualquier tipo de microorganismo. Entonces todos nos estamos preguntando cómo es este proceso. Seguramente todos hemos escuchado en cualquier momento y en todo este proceso que el método de diagnóstico ideal para describir SARS-CoV-2 es la PCR. Entonces empezamos describiendo ese procedimiento. Primero, ¿qué necesitamos nosotros para poder realizar un proceso de reacción en cadena de la polimerasa? Nosotros primero necesitamos muestras de ADN, ya necesitamos primers, necesitamos nucleótidos, necesitamos de la enzima TAC polimerasa, necesitamos de un buffer, necesitamos de un tubito donde vamos a realizar todo este proceso, y además de un termociclador. Entonces, el primer paso para poder realizar ya el proceso de la PCR es someter este material genético obtenido de SARS-CoV-2 a diversos ciclos de temperatura. El primer ciclo ocurre con la desnaturalización, que generalmente oscila a una temperatura de 95, ¿ya? Luego procedemos con una temperatura con el proceso de donde vamos a ver el alineamiento de los primers, ¿ya?
Y luego vamos a ver el proceso de la extensión del ADN, que es generalmente ya donde empiezan a multiplicarse estas hebras de ADN a temperatura de 72 grados centígrados gracias a la acción de la Taq polimerasa. Bien, miren ustedes entonces, ya una vez que nosotros tenemos el material correcto, ya ese ARN se ha convertido en ADN complementario. Nosotros vemos acá la acción de los distintos nucleótidos, tenemos la acción de los primers, que son segmentos de ADN que me van a permitir delinear o limitar la parte del genoma o del gen o de la estructura del ADN que yo voy a amplificar. Entonces, vamos a someter a este material a distintas temperaturas, generalmente en 3 procesos, un proceso de desnaturalización que ocurre a una temperatura alta de 94 y 96 grados, un alineamiento que ocurre generalmente, que es donde se van a ensamblar estos primers a la hebra madre, podríamos decirle así, y luego vamos a proceder con el proceso de elongación. Y acá tenemos la acción de la Taq polimerasa, que va a ir añadiendo secuencias ya de nucleótidos para poder formar las nuevas cadenas de ADN. ¿Y qué es el termociclador? Nosotros sabemos que el termociclador es un equipo que me va a permitir a mí exponer a la muestra a distintos ciclos de temperatura para poder obtener copias de ADN. Entonces, aquí dentro de este termociclador ocurren los distintos ciclos de temperatura. Ya generalmente se trabajan con hasta 30, 31, 32 ciclos, que me van a dar 1000 copias de ADN del ADN que yo estoy investigando. Bien, pues no termina ahí el proceso de la PCR. Ya, el objetivo básico de la PCR es amplificar el ADN. Una vez que se ha amplificado el ADN, ya, nosotros necesitamos comprobar que ese ADN que nosotros hemos obtenido verdaderamente ese ADN que nosotros estamos investigando, ¿no? Entonces, primero, para poder detectarlo podemos utilizar métodos de inmunodiagnóstico, ¿ya? Podemos, después de la amplificación de la región del ADN de interés, el que nosotros estamos investigando, para visualizarlo se debe realizar una electroforesis de ADN. Y lo hacemos, el PCR convencional se utiliza para esto un gel de agarosa. Para visualizar el ADN en gel de agarosa se debe teñir con bromuro de tidio, el cual será iluminado con luz ultravioleta, y nosotros vamos a poder lecturar a través de la absorbancia generada por la identificación del material genético. No nos olvidemos que el ADN presenta carga negativa por la presencia de los grupos fosfato. Una vez que nosotros colocamos el material genético de forma horizontal, comienza la corrida de este material hacia el polo positivo. Y nosotros acá, una vez que nosotros hemos evidenciado y hemos comprobado de que existe la presencia por los diferentes canales de visualización que nosotros podemos realizar en la PCR, el primer canal está conteniendo los controles. Entonces acá se han obtenido 574 pares de bases que me confirman la presencia del ADN. Si hubiera, por ejemplo, restos de material por otro carril, nosotros pudiésemos suponer de que ha existido una reacción cruzada o contaminación. Este es un resumen de todo el proceso de lo que es la proteína, de la reacción en cadena de la polimerasa. Ya, una vez que nosotros hemos obtenido el material genético, nosotros colocamos ese material en un gel de agarosa. Luego nosotros vamos a ver si
existe la corrida de este ADN hacia los polos positivos que contiene este gel, ¿ya? Y si existe, si hemos obtenido de forma correcta la secuencia del ADN investigado, entonces nosotros vamos a poder visualizar a través de la iluminación con bromuro de tidio con luz ultravioleta, ¿ya? Y vamos a poder hacer la correcta identificación de ese material que nosotros estamos investigando. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la PCR convencional con la qPCR? La qPCR es una reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya?, que me permite tener resultados cuantitativos. Yo puedo expresar la cantidad de material genético obtenido. Entonces, yo no digo si es positivo o negativo, yo no hablo de copia, sino que yo hablo de cuantificar el material obtenido. Es una variante de la PCR, ¿ya?, utilizada para amplificar simultáneamente y cuantificar de forma absoluta y relativa el producto de la amplificación mediante la lectura de fluorescencia. Algo muy importante acá es que la molécula de ADN en estudios va a ser sometida a distintos fluorocromos que se van a enlazar a las cadenas de ADN y que me van a permitir a mí poder amplificar y poder lecturar al mismo tiempo a través de la técnica de fluorescencia ese material genético investigado. Ahora, la qPCR puede trabajar, ¿ya? Los sistemas de detección para la qPCR pueden ser de dos tipos. Aquella qPCR que utiliza agentes intercalantes, ¿ya?, fluorescentes. Aquí podemos trabajar con los fluorocromos inespecíficos que aumentan la fluorescencia cuando se unen a una doble hebra de ADN. Y el más utilizado acá de estos agentes intercalantes fluorescentes, ¿ya?, es el CyberGrim, que me va a permitir realizar lecturas, ¿ya?, en un filtro verde que fue excitado mediante luz azul. Pero una desventaja de esta técnica es la baja especificidad que se tiene. Otro tipo de qPCR es la que utiliza las sondas de digestión demarcadas con fluorocromos. El principal ejemplo que tenemos acá son las sondas Tachman, las que se utilizan en este tipo de PCR cuantitativo. Bueno, estas son las ventajas del PCR convencional con el PCR cuantitativo en tiempo real. La prueba de detección de punto final, la PCR convencional, ya es una prueba de detección a partir de una cinética de reacción. Es menos sensible la PCR convencional, entonces, y cuando hablamos de sensibilidad en estos test estamos hablando de la capacidad que tiene una técnica para detectar cantidades mínimas de ADN, ¿ya? La PCR en tiempo real es mucho más sensible, claro, porque utiliza fluorocromos para poder hacer la lectura y no vamos a esperar hasta la iluminación con bromuro de tidio, sino que estas moléculas de fluorocromos se van a intercambiar con el material genético en el proceso que nosotros estamos realizando la obtención del mismo. El rango de detección es estrecho, ¿ya? En cambio, con la qPCR el rango de detección es bastante amplio, mucho más económico la PCR convencional y la PCR en tiempo real es mucho más costosa. ¿Cuáles son las ventajas de la PCR o por qué las recomendamos en los laboratorios? Primero, la selección y el método de extracción de ácidos nucleicos son factores importantes que van a influir sobre el éxito de los ensayos moleculares de la RT-PCR para la detección del virus, ¿ya? Niveles altos de especificidad. Con esta técnica no voy a tener reacciones cruzadas, es decir, que si yo estoy haciendo una reacción en cadena de la polimerasa para poder describir SARS-CoV-2, yo no voy a obtener material genético del virus de la influenza. Tengo niveles altos de sensibilidad y el límite de detección también es bastante amplio.
La desventaja, podemos tener falsos positivos, rara vez tenemos falsos positivos, y esto se realiza o procedemos a obtener estos resultados, por ejemplo, principalmente cuando existe un error en la identificación de la muestra, ¿ya? Otra de las técnicas muy trabajadas durante todo este proceso es la detección de antígenos. ¿Y en qué se fundamenta esta técnica de detección de antígenos? En el trabajar con anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales son aquellos, no nos olvidemos ya de que nosotros conocemos los anticuerpos monoclonales y policlonales. Los monoclonales son aquellos que están dirigidos contra un determinado sitio o para ciertos determinados determinantes antigénicos, ¿ya? Y van a ir a reaccionar con la proteína de la nucleocápside. Recuerden ustedes, no solamente el virus está constituido por la proteína Spike, sino que también vamos a tener proteínas como la proteína N, como la proteína M, ¿ya? Entonces, los anticuerpos monoclonales van a estar solamente dirigidos para las proteínas de la nucleocápside. La detección de anticuerpos. Cuando nosotros hablamos de la detección de anticuerpos, nosotros podemos testar anticuerpos de tipo IgG, de tipo IgM, de tipo IgA, podemos testar anticuerpos totales, podemos testar anticuerpos neutralizantes, ¿ya? Y dentro de acá tenemos un resumen más o menos de los métodos de diagnóstico para la detección de anticuerpos, pero los vamos a hablar acá. Aquí tenemos, ¿no? ¿Qué métodos de diagnóstico nosotros tenemos en el mercado actualmente para poder determinar distintos anticuerpos? Nosotros tenemos la determinación de las inmunoglobulinas totales, nosotros tenemos el ensayo de inmunoenzimático ligado-enzima, también conocido como ELISA, nosotros tenemos el inmunoensayo de quimioluminiscencia, también conocido como CLIA, y también ahora se habla mucho de anticuerpos neutralizantes para poder conocer la cantidad de anticuerpos que se han generado para poder evitar la entrada del virus a nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a empezar hablando de los ELISA. Este tema es bastante amplio, pero lo he resumido en esta sola diapositiva. Ya tenemos los ELISA directos, el ELISA indirecto, el ELISA tipo sándwich, y también tenemos los ELISA por competencia. CLIA es una técnica que utiliza el mismo fundamento que los ELISA, pero a diferencia del ELISA, que utiliza una enzima ya que se va a unir a un sustrato específico, CLIA utiliza un anticuerpo que cataliza una reacción quimioluminiscente con un sustrato que va a permitir la emisión de fotones y que van a producir luz. Ahora, es importante que nosotros podamos saber qué elegir y en qué caso elegir, porque el no saber elegir y el no saber en qué caso elegir nos va a permitir a nosotros poder testar falsos negativos. Entonces, nosotros sabemos que el proceso de la enfermedad de COVID oscila alrededor de los 28, 30 días, ¿ya? Y que la primera semana es asintomática una vez que ha iniciado el contacto, ¿ya? La aparición de los síntomas las podemos tener desde hasta el día 7 después de la fase de contacto, y acá les voy a explicar mejor este proceso, ¿ya? Nosotros podemos, ¿cuándo podemos no tener una detección? Es decir, tenemos un proceso de detección improbable, es decir, en el proceso donde ha ocurrido un contacto reciente con este microorganismo. Posteriormente nosotros podemos utilizar la PCR, ya que me va a poder testar incluso material genético después del segundo día de haber entrado en contacto con este microorganismo, ¿ya? Nosotros podemos realizar la prueba de anticuerpos a partir del día 7, ¿ya?
Y algunos me preguntarán por qué, si yo enfermé hace unas 2 semanas, 3 semanas, ¿por qué mi PCR sigue dando positiva? Porque la PCR es probablemente positiva ya hasta los 21 días. Inclusive hay criterios que hablan de hasta más días por la presencia de material genético o de ARN viable en la muestra que nosotros estamos obteniendo. Entonces, durante la primera semana, una vez iniciados los síntomas, del día 1 al día 7, nosotros podemos testar antígeno. A partir del día 7 nosotros podemos testar anticuerpos, pero también podemos tener una PCR positiva durante todo este proceso. Ahora vamos a continuar de una manera mucho más práctica. Tenemos distintos criterios del manejo clínico. No me tengo que olvidar de que existen otros parámetros laboratoriales que me van a ayudar a mí a poder hacer el control y el seguimiento de mi paciente. Además de la PCR, nosotros tenemos gases arteriales, la biometría hemática, los tiempos de coagulación, la creatininquinasa. Ya tenemos reactantes de fase aguda que van a estar elevados durante la primera semana de la infección, marcadores inflamatorios como la interleucina 6, interleucina 1, ¿ya? Entonces, vamos a pasar esto. Y una vez que nosotros tenemos, este es el algoritmo de diagnóstico de un caso sospechoso confirmado por COVID-19, ¿no? En caso de un paciente sospechoso de COVID-19, si presenta síntomas leves y no existen factores de riesgo, se tiene que hacer un seguimiento ambulatorio del mismo. Si se le hacen los laboratorios y presenta el paciente factores de riesgo, se tiene que hacer un control de la biometría hemática, se tiene que valorar la función hepática, la lactato deshidrogenasa, porque no es una enzima intracelular. Ya también podemos hacer una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax algo muy importante es la presencia de la característica de vidrio esmerilado que se pueden observar en las opacidades observadas en la misma, ¿no? Entonces, vamos a ver que si existe alteración de estos parámetros, ya podemos hacer un control mucho más severo dentro de lo que son los rangos laboratoriales, ¿ya? Y si tenemos, en caso de que mi paciente presente, además de dificultad respiratoria, precise los cuidados intensivos, también nosotros podemos acompañar algo además de los que requieren una hospitalización sin cuidados intensivos, un electrocardiograma, ¿no? Y bueno, es muy importante que nosotros podamos considerar, acá les explico, que nosotros podamos hacer un diagnóstico diferencial de otras infecciones virales como influenza, un resfrío común, que nosotros podamos hacer un diagnóstico diferencial de lo que es el dengue, ya, porque hasta ahora no se ha descrito una asociación o una infección donde se presente COVID-19 y arbovirus, ya, entonces el manejo clínico es distinto para ambos tipos de patologías, ¿no? Y quiero terminar con esta frase: cuando la observación es importante, la suerte favorece solo a la mente preparada. Y bueno, eso sería todo, ¿ya? Y bueno, ya terminamos la exposición. No sé si tienen preguntas. Bien, ¿alguna consulta para la doctora Calderón? ¿Sí o no? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Tienen consultas? Sí. La verdad que el diagnóstico laboratorial, hablar de ello es bastante amplio, ya, entonces hemos tratado de resumir lo más importante. Una pregunta, doctora.
gusto volver a verla. Igualmente, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es la especificidad y la sensibilidad de cada uno de estos métodos? Y mi segunda pregunta es, si es que varía la especificidad de acuerdo al tipo de muestra. Gracias. Bien, cuando nosotros hablamos de la especificidad y sensibilidad clínica, nosotros podemos hablar de que la PCR tiene una sensibilidad del 90% con respecto a los otros test y una especificidad de hasta el 100%, porque no nos permite obtener reacciones cruzadas. Otra, por ejemplo, la prueba de antígeno en comparación con la PCR tiene una sensibilidad del 60%. Cuando hablamos de las muestras para poder identificar SARS-CoV-2, en caso de, aquí yo les había mencionado que es importante saber cuándo obtener muestras del tracto respiratorio superior o muestras del tracto respiratorio inferior. Cuando nosotros hablamos de las muestras del tracto respiratorio superior, es importante que nosotros nos vamos a tener una alta sensibilidad de identificación de SARS durante la primera semana, ¿ya? Si existe un alto criterio de que mi paciente tiene COVID, pero mi PCR salió negativo, entonces yo procedo a realizar nuevamente una PCR a las 24 horas. En caso de que yo no proceda a obtener o me siga saliendo negativa, pero la tomografía, las características clínicas de mi paciente me dicen que es un paciente sospechoso de COVID, entonces yo procedo a las muestras del tracto respiratorio inferior. ¿Qué consideraciones tengo que tener? Que generalmente, por ejemplo, el esputo no tiene que ser inducido, ¿ya? Porque hay que evitar en el mayor riesgo posible entrar en contacto con el proceso de la formación de aerosoles. Y el de las heces nos va a dar, tiene una alta sensibilidad después de 2 semanas de haber ocurrido la aparición de los síntomas.